Bienvenidos nuevamente al canal. Conectate con tu misión. Este espacio hermoso que hemos creado para vos, para que los disfrutes, para que te edifiques. ¿Cuál es la función de este espacio que hemos abierto? Nosotros queremos fluir como personas, queremos influir en las personas y confluir con las personas. Esa es nuestra misión, compartir con vos y traerte cosas hermosas. Y dentro de esto, te cuento que estamos en la tercera charla de la intertextualidad de la Biblia con este maestro que es José Fonseca. Así que ya en breve estamos con él. Este sería la tercera charla, como te dije, dentro de lo que sería septiembre, mes de la Biblia. Todo lo que fue el primer video, hablamos sobre la intertextualidad de la Biblia, es decir, como lo definió José, la presencia efectiva de un texto dentro de otro texto, o la relación de la copresencia entre dos o más textos, es decir, que todos los textos, sean del Antiguo Testamento, del Nuevo o de los libros apócrifos, hay conexiones que entre todos, al leerlos todos juntos, al ahondar en ese estudio, nos permite tener un entendimiento más integral de la palabra de Dios. Y eso nos trae una pregunta que ahora se la voy a hacer apenas lo presente. En el segundo video vimos la importancia y la relevancia de la Biblia, donde José desarrolló que la Biblia revela verdades fundamentales, que nos indica cómo hemos de vivir una vida sana y sabia, testifica cómo Dios nos encuentra y nos socorre y opera como la biografía oficial de la persona más importante y más influyente de la historia del Señor Jesucristo. Dicho esto, te invito a que vayas a ver estos videos, pero anda a verlos cuando termine este otro porque quedan cosas muy lindas por ver. Sin más preámbulos, lo presento y ya le hago una pregunta hablando de la primera charla que me quedó ahí picando. Bienvenido, José Fonseca, ¿cómo estás? Muy bien, esperando este momento, me he preparado para que en pocos minutos eso que tú dices, influir, fluir y confluir. Genial, genial. Bueno, me va quedando una pregunta ahí que tiene que ver con esto de que hablamos de la relación entre... Incluso me quedó lo de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman todo parte de un mismo testamento que charlamos el otro día y hablamos de varios libros. Una pregunta que me quedó, la tengo anotada acá. ¿Dios inspiró más libros de los que están en la Biblia? Wow. No, no. Sí hay que reconocer que hay otros escritos, pero me voy a esconder en un texto. Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ahora nos ha hablado, nos habla por su Hijo. Y hicimos un análisis. Yo creo que ahí cerró todo. En este caso, así a tu pregunta, no, no hay otros libros inspirados por Dios. Genial, es una pregunta muy interesante, dado que estamos hablando de libros apócrifos, que el otro día también hizo bastante, a más de uno le generó picazón, curiosidades, sí, ¿cómo? Pero hay más libros, pero ¿y qué están, no están? ¿Son de Dios, no son de Dios? Viste que enseguida viene como el miedo. Está bueno, aparte, bueno, hay todo un estudio de por qué se incluyen unos y otros no, el tema de la inspiración, eso es todo muy prolijo, el armado del canon. Bueno, pero vamos al tema del día de la fecha. Lo presento yo y lo amplías vos, maestro. Dale. La tercera parte de la charla, el título es ¿qué es lo que hace confiable a la Biblia? ¿Nos podemos fiar de ella? Sí, hay una materia que presenta 9 elementos que utilizándolos la Biblia es altamente confiable y nos podemos fiar de ella. Lo voy a mencionar, no desarrollar, porque no tendremos el tiempo. La primer elemento que hace confiable y fiarnos de la palabra de Dios es la inteligencia e integridad de los autores. Un segundo elemento, la consistencia interna del texto, la exactitud histórica de los autores, el valor de la arqueología al servicio
de la evidencia de la palabra de Dios. Otro elemento, los escritos extra bíblicos. Los hombres han dedicado mucho tiempo a fechar la redacción de los escritos que están en la Biblia. Otro elemento que hace confiable y digna de fiarnos en la palabra de Dios es la vastedad de manuscritos en relación a la palabra de Dios. Las tradiciones literarias y la formación del canon. Estos son algunos elementos que todos en su conjunto nos permiten afirmar que la Biblia es confiable y que podemos fiar en ella. Genial, genial. Bueno, epa, se acopló. Bueno, vamos entonces a ampliar estos temas hermosos. Así que José, te abro el espacio para que nos ilumines. Yo voy a Muy estar bien. tomando nota como siempre porque de todo esto aprendo mucho, así que le vamos a tomar nota. Sí, recordemos simplemente a nuestra audiencia que no son clases, solo que es mi perfil así. Yo he elegido 6 para compartir en este programa. ¿Qué hace confiable a la Biblia? ¿Por qué nos podemos fiar de ella? Una es la asombrosa unidad. Desde Génesis a Apocalipsis hay un tiempo de 1500 años. Eso es impresionante. Reitero, entre Génesis y Apocalipsis hay 1500 años. Hay entre Malaquías y Mateo 400 años. Desde Génesis a Apocalipsis se registran unos 40 escritores, diferentes lugares y diferentes géneros o estilos literarios. Sin embargo, la asombrosa, y utilizo esa palabra, la asombrosa unidad de la Biblia la hace confiable, la hace digna de fiar en ella. Un segundo elemento que hace confiable a la palabra de Dios es, y a ver si la pronuncio bien, es la indestructibilidad. La Biblia ha sido anhelada de ser destruida a nivel política, a nivel religioso y a nivel filosófico. Por el espacio que tenemos y creemos con Gonzalo cuando hicimos esto, de no ser cargoso con la gente. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Entonces, queremos ser lo más prudente posible. La Biblia, la indestructibilidad, sería rico enriquecer. Desde que la Biblia existe, políticos, los faraones, emperadores, no solo en el relato bíblico, sino en el tiempo. Podríamos analizar a nuestra querida Argentina. Desde los discursos políticos de nuestros políticos, si acaso no hay cierta tendencia, no a destruirla a lo mejor, sino a ignorarla, pero también ha habido movimientos religiosos y movimientos filosóficos que han intentado destruirla. Hay un relato que se conoce, el ministerio Perla.
Hay un relato que dice que para llevar la Biblia a China hicieron lo siguiente. Mandaron un mensaje: mañana van a recibir 21 tazas de té y unas 14 tazas de arroz. Esa era una clave para dar información que iba una cantidad de Biblias. Y así fue. La echaron al mar, el mar, las olas llevó los paquetes que contenían Biblia hasta la orilla, y la gente que tenía esa clave fue a esa orilla del mar para rescatar los paquetes. Se llaman las Biblias mojadas. Las abrieron los paquetes y las secaron para dársela como medio de lectura. Pero el gobierno lo descubrió y las confiscó. Y las Biblias las tiraron a letrinas, a pozos sépticos. Los hombres y mujeres de Dios que Dios tiene en ese lugar las rescataron, las limpiaron, las higienizaron y las perfumaron, y se conocen como las Biblias perfumadas. Esas dos acciones, tú puedes ver que la Biblia es indestructible. Es una genial anécdota. Estamos a ver si arreglamos el acople. Ahí está. Genial, genial, genial anécdota. La verdad que a mí me encantan esas historias, esas anécdotas. Me encantan. Y creo que es muy, también, a ver, muy metafórico de nuestras vidas también, ¿no? Cómo venimos a Cristo y cómo Dios nos transforma también. Cómo somos nuevas versiones, mejores versiones de nosotros mismos. Aparte él habla de grato perfume, yo quiero ser Señor, esa canción. Sí, Me hizo mucho sentido muy en ese... desafiante. Sí, totalmente. Así que bueno, tenemos paso rápido por las dos. La primera hablamos de la unidad, la asombrosa unidad. Interesante porque hemos hablado de que abarca unos 1500 años, en el medio unos 400 años también. Y cada libro y cada historia y cada uno de los escritos, de alguna manera, al ser diferentes, algunos ser cartas, otros ser más testimonio, otros ser salmos, otros ser lo que sea, todos operan en unidad, todos operan funcionalmente como una hermosa máquina. Y por otro lado tenemos la indestructibilidad, vamos que me salió a mí también, donde nos trae este hermoso ejemplo de cómo han buscado a través de los años, a través de la historia, a través de distintos imperios, destruirla, callarla, esconderla, ocultarla, y la Biblia sigue más presente que nunca. Dicho sea de paso, esta anécdota es muy hermosa para tomarlo en cuenta, para que valoremos también los que podemos ir a una librería y comprarla. Que muchos no han podido y han tenido que sufrir estas cosas, limpiarlas, sacarlas de letrinas para limpiarlas y perfumarlas. Y nosotros las tenemos ahí. Yo trabajé en una librería cristiana y gente se quejaba del precio. Hay que encuadernarla, hay que pagarla, hay que comprarla, pero la tenés, no tenés que salir a buscarla de una letrina. Es una bendición. A veces hay que ampliar nuestra capacidad de ser agradecidos. Bien, José, punto número 3 por ponerle un número. Sí, un elemento también que podría ser todos los jueves de otro mes es que la Biblia es confiable, o nos podemos fiar de ella, por la autenticación arqueológica. Se encuentran más de 160, mientras estoy hablando, descubrimiento arqueológico que certifican información que están en la palabra de Dios. No solo lugares, sino personas. Esto, hay una ciencia, la ciencia de la arqueología, hay seminarios que ofrecen estas materias. Es más, alguno de ustedes que está estudiando en algún seminario podría especializarse, tal vez no siendo arqueólogo, pero sí investigando los descubrimientos arqueológicos que autentican la confiabilidad
de la palabra de Dios. Y reitero, no solo ciudades, sino nombres de personas que están registradas en la Biblia y que jugaron un papel en el desarrollo histórico profético de los contenidos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Una cuarta elemento que hace confiable a la Biblia es la precisión profética. Y cuando uno enriquece la precisión profética, también yo anoté 4 cosas para compartir. Naciones: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, que son precisiones que la historia y la arqueología. Por ejemplo, la ciudad de Damasco es muy antigua, la ciudad de Damasco. Yo quiero simplemente en esta mañana o en este programa que estamos haciendo citar una nación que a veces está un poco olvidada. Alejandro, rey de Prusia, le dijo a los religiosos de ese momento: me tienen cansado con lo versero que son ustedes. Bueno, eso es mío, yo lo traduje. Yo quiero que me digan la existencia de Dios con una sola palabra. Así que le pidió a uno de sus asistentes que hiciera una lista de quienes vendrían. Así que se anotaron varios. Vino uno, dijo: recuerde, yo no quiero verso, dígame una sola palabra de la existencia de Dios. Después de pasar varios que entraban y salían, vino uno y le dijo: yo tengo la respuesta. Así, recuerda, es una palabra solamente. Sí, sí, la tengo. Llega el momento, le abren la puerta, entra a la oficina donde estaba este. A ver, ¿cuál es la palabra que tú tienes para probar la existencia de Dios? Hagámoslo más vívido esto. Tome 10 segundos. ¿Usted tiene esa palabra? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿La tiene? ¿Sabe cuál es la palabra? ¿Me la juego? Israel. Ah, yo hubiera dicho Israel. otra cosa. Israel, mirá vos. ¿Cuál tenías tú? Y yo hubiera dicho, hubiera dicho verdad, pero seguramente hubieran discutido. La verdad, según quién, por qué, viste, no. Yo me parece que esa no la pasaba. No. ¿Por qué preparé esto para este programa? Hay que darle valor a Israel. Es el pueblo de Dios. Dice la historia que este rey se quedó mudo. La precisión profética, una de las precisiones proféticas, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, ama de las naciones, ama de personas, ama del propio Señor Jesucristo, es Israel. Y que hoy día deberíamos darle más valor los que sabemos algo más, ocupar estos espacios. Y tal vez me voy a achicar. Tal vez yo no soy el más indicado para dar una buena charla, información bíblica, profética de Israel, pero te animo, Gonzalo, que en algún mes podrías ocupar en este espacio el tema de Israel. Yo veo una ausencia del tema en relación a Israel, pero volvamos a nuestro tema.
¿Qué hace confiable a la Biblia? ¿Qué es lo que hace que podemos fiar en ella y de ella? La cuarta sugerencia que he hecho esta mañana es la precisión profética. Una de esas precisiones es Israel. Impecable. Ahí está bien el rebote del audio. Sí, totalmente, totalmente. Así que acá ya vamos con dos puntos sumamente importantes que se han agregado. Teníamos primero su autenticación arqueológica, sumamente interesante también, porque eso es una de las claves de cómo se arma el canon y cómo se evalúa si un libro se puede tomar en serio o no. Es decir, si hay... Primero, la palabra todo va en relación con la parte histórica. No vas a encontrar cosas que estén fuera de la historia, si no ni siquiera estarían dentro del canon. No sería inspirada por Dios. Es decir, si vos te encontrás una parte donde está hablando de una incoherencia histórica, donde estaban romanos luchando contra samuráis, en medio de Israel, ya sabes que eso no tiene, es imposible. Todo eso es un libro histórico. La Biblia, entre otras cosas, es un libro histórico. Y por otro lado tenemos esta otra parte, la parte de la precisión profética. Y nos toma el caso de lo poco que se ha abordado Israel en este punto de vista. Así que me parece interesante el desafío de traer a alguien que nos amplíe este tema. Seguimos con el punto número 5. ¿Cómo sigue esto, José? Bueno, hay que enfatizar el cuidado, la reproducción y la circulación de la palabra de Dios. Hoy día, la Biblia sigue siendo el libro de mayor venta, sigue siendo el libro de mayor circulación. En el próximo programa trataré de dar cifras estadísticas cuantitativas de cómo la Biblia sigue siendo el libro más traducido, el libro más vendido y el libro de mayor circulación. Eso hace que la Biblia es un libro confiable, de suma importancia, porque toma temas contemporáneos pertinentes para que una sociedad y luego los individuos que conforman esa sociedad podamos vivir más en paz, en armonía, con leyes más justas. Jesús hace una pregunta en un determinado momento. ¿No habéis leído? Me atrevería a decir algo en este programa. Sería bueno que cada mañana nuestros políticos comenzaran a leer la Biblia. Vaya que las leyes que harán serán mucho mejor, serán más justas, serán más en armonía y en empatía con el deseo de Dios para que nuestra Argentina viva en paz. Así que repasemos esto, el cuidado, la reproducción y la circulación. El último punto de 6 que elegí, ¿qué hace confiable a la Biblia? Damos por entendido la revelación, la inspiración y la iluminación. Yo quiero traerlo a cosas actuales. La influencia de la Biblia en la civilización, la literatura, el arte y las leyes. Es una contribución de la palabra de Dios, cómo influye en la civilización para que ésta, como resultado de esa lectura, de esa investigación, las leyes sean más justas, más adecuadas. Porque hay que entender algo, que no porque una ley sea aprobada, necesariamente es moralmente buena.
Esto es un problema. Argentina tiene leyes que son inmorales. Anhelamos desde este programa, incentivamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, a leerla, investigarla, para que Dios a través de eso fije verdades en nuestra mente. Al fijar esas verdades en nuestra mente, afecta nuestra voluntad, afecta nuestras emociones y vamos a responder conductualmente a eso que hemos fijado la palabra de Dios en nuestro interior. Así hemos tratado o he tratado de responder este título: ¿qué es lo que hace confiable a la Biblia? ¿Nos podemos fiar de ella? Y la respuesta es sí. Y he enumerado algunos elementos que la hacen confiable. Impecable. Gracias, gracias José. Súper claro como siempre. Bueno, repaso los últimos dos rapiditos. Su cuidado, reproducción y circulación. Eso es otro punto importante que hace que la Biblia sea confiable, porque es un libro que, enganchado con lo que vimos antes, de que fue indestructible, no solo es indestructible, está también de la otra punta. Es el libro más vendido, el más distribuido, el de mayor circulación, y José nos va a traer esas estadísticas. Y el otro punto importante es su influencia en la civilización, porque puede influir en qué, en las artes, en las políticas, en los medios de vida, en cualquier lugar. ¿Cómo? A través de vos, a través de mí. Si nosotros limitamos la palabra solamente al domingo a la iglesia, es por eso que pierde poder. La palabra tiene que influir en mí, en vos, en cada uno de nosotros. Nosotros de este lugar, una persona como José, una persona que ha leído, que ha estudiado, que se ha instruido y nos comparte. Yo de mi lugar soy coach, soy un gran preguntón, no soy el mayor conocedor de nada, sino que me instruyo gracias a las preguntas, que es lo que yo sé hacer, me encanta preguntar. Y vos podés hacerlo de tu lugar. Así que, qué sé yo, la Biblia es confiable, confía en ella, pero llévala a tu ámbito, llévala a tu contexto, llévala donde la tengas que llevar, a tu familia, a tu trabajo, al lugar donde vos estés. Y realmente va a haber un cambio en este mundo, ya sea que estés en política, en arte, en música, en donde vos estés. Dicho esto, querido José, gracias por todo lo que nos has traído y ya me empieza a pintar la curiosidad a mí, en el sentido de qué vamos a hablar próximamente. Y me venía también la pregunta relacionada a esto, ¿no? Qué dice el Señor respecto a la escritura? ¿Dice algo sobre el tema? Bueno, el tema del próximo jueves, y así estaríamos cerrando este ciclo, septiembre, mes de la Biblia. El título se lo tomé a John Piper. Aún en esto hay que ser íntegro, reconocer que uno puede tomar algo prestado. Tuve el privilegio de escuchar dos conferencias a John Piper en vivo y en directo, y él habló de una frase, yo la tomé y la voy a desarrollar: el acto natural de leer la Biblia sobrenaturalmente. Medio largo el título, pero está muy bien hecho todo esto. El acto natural de leer la Biblia sobrenaturalmente. Ese será el tema del próximo jueves. Y a tu pregunta, ¿qué dijo el propio Jesucristo en relación a las Escrituras? El próximo jueves voy a responder que Jesús dijo 5 cosas en relación a la Escritura. Espérenos, tenga lápiz y papel, y el próximo jueves la respondemos. Genial, José. Gracias por todo lo que nos has traído, gracias por todo lo que estamos aprendiendo y ya el jueves tendríamos la cuarta charla, como bien lo dijo él. Te quiero agradecer nuevamente por
por el espacio que nos has regalado, por todo este tiempo que podemos compartir juntos. Y a vos que nos estás escuchando, todavía no te vayas porque falta algo más. Así que bueno, primero agradecerte, José. Gracias por estar como siempre y por todo lo que nos traes. Gracias. Bien, Un y abrazo. un abrazo grande, José. Y a los demás, a nuestros queridos misioneros del amor, si es la primera vez que andás por acá, te invito a que te suscribas, te invito a que compartas este video que nos va a ayudar mucho. Nos va a hacer de mucha bendición para nosotros. Si te pudimos bendecir a vos, bendecinos a nosotros. Compartí, ponle un me gusta, déjanos un comentario ahí que nos ayuda mucho a que este canal exista, porque necesita de ese apoyo también. Si pudimos bendecirte, porfis, bendecinos, que nos ayudas con eso. Te quiero contar también de que es el mes de la Biblia. Librería Imagina está haciendo unos descuentos muy importantes del 15, del 20, del 10 o del 35%. Así que búscalo por ahí en Facebook, Librería Imagina, atendido por su dueño Benjamín Casola, que vas a ser también bendecido. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga. Nos vemos. Besitos y que hagas una muy buena semana. Chau, chau.